La comunidad Lorenzo Norín inició un proceso de recuperación de tierra entre el año 1998 y 1999 que se sumaba a una larga historia por la recuperación de tierra. Para mi generación fue afirmar que la resistencia mapuche continuaba, la que, unida a la lucha de la hermana Esquintremán, enseñaba el camino, por lo menos para los jóvenes mapuches, de la resistencia de nuestro pueblo. Los costos de este proceso también lo llevaron a cabo distintas personas. La cárcel política tal vez sea una. Y me atrevería a decir que para el caso de las personas de este LOF significó costos familiares y también públicos, al ser designados por la prensa colonial como terroristas. Norín, junto a don Pascual Pichún, así como también la Lamián Patricia Troncoso, fueron procesados y encarcelados por la ley por conductas terroristas. Para nosotros los mapuches jamás fue eso, y jamás lo sería, ¿no? Para nosotros fueron un ejemplo de la resistencia. 10 años tuvieron en esa experiencia, en ese laboratorio de la criminalización al movimiento mapuche, que no puede ser sino una aplicación racista de la justicia. Hoy queremos dialogar con don Lorenzo Norín, y me gustaría partir preguntándole, lonco, justamente eso, para los niños, pensando para la niñez mapuche, ¿qué significa ser un lonco? Bueno, primeramente, la autoridad tradicional, los loncos venían de mucho tiempo, digamos, de los bisabuelos, que realmente antes existían los loncos, los huerquenes, la mache, y eso eran los reales que cual comandaba, digamos, un territorio. Bueno, nosotros lo han dividido, aquí en comunidad, en reducción, otro nombre que lo colocan en sector. Y ya es un grupito, un lugar espartado, sector ya. Entonces eso se ha ido perdiendo casi. La mayor parte de nuestro territorio mapuche, de lo que donde existimos y vivimos nosotros. Estimado lonco, quería preguntarle por su origen, por la familia Norín. ¿Qué es lo que más atrás se acuerda usted de los Norín? Bueno, verdaderamente nuestro territorio y casi toda la familia Norín, porque viene del bisabuelo cual era anteriormente era lonco. ¿Y cuál era el nombre de su bisabuelo? Lorenzo Norín. Que es el que tiene el nombre de... Sí. ¿Y cómo era don Lorenzo Norín? ¿Qué le contaba a su papá de él? Bueno, ahí al final el que velaba por su gente del territorio. Que el lonco tenía que ver todo lo que existía dentro del territorio del lobo donde vivían. Si alguien se portaba mal, bueno, se llamaba la atención y se decía de que esto no puede seguir así, sino que tiene que mejorarse y si no se mejoraba, obviamente le daban un castigo. ¿Y qué más hacía un lonco? Velar por su gente y también reconocerle el lugar, el espacio cual comandaba ellos de los territorios. Y más encima que la parte el yeyipún, el guillatún mapuche, que el mapudungun no perderlo, sino que seguir practicando y hablando en nuestra lengua. ¿Y un lonco cómo se designa? Es una pregunta que normalmente hacen en la escuela, ¿no? ¿Cómo se designa un lonco? ¿Cómo nace un lonco? Bueno, los loncos vienen del linaje de las raíces nuestras, como yo les digo en mi LOP, que fue Lorenzo Norín, y sigue los norines, digamos, el mando nuestro de lonco, porque en varios lugares de comunidades de LOP no hay lonco ya, que hoy día no son pocos los que están quedando. Son pocos los que realmente de las raíces que quedó en el territorio ya no existe en alguna parte. Por ejemplo, hay varias comunidades que ya los apellidos se perdieron, ¿me entiendes? Entonces, y son contados los lugares. Y esos loncos, puedo decirles que no habrán más de 100, 200 loncos. ¿Es lo que usted llaman loncos tradicionales? Exacto, loncos de linaje. Ya. Esos de linaje que vienen de la ascendencia de raíces. ¿Y esa ascendencia de raíces estaría dada con la antigüedad?
porque el apellido, no sé si usted mismo se ha dado cuenta, en el lugar ya no existe el apellido que cuál era anterior al lonco. Si ahora hoy día que se autodenomina el lonco, hoy día, bueno, eso es otra situación. Y el lonco tiene que manejarse en dos idiomas, pues, tanto en español y en mapudungun. Manejarse en dos. Y pensando, Lonco, en la niñez, pensando que esto va a quedar un testimonio para los niños mapuches del futuro, ¿no? ¿Cuál es la historia de la familia Norín? Mire, la familia Norín, bueno, ellos verdaderamente llegaron en el momento de cuando ya empezaron a dar los títulos merced, porque anteriormente los territorios no vivían así, vivían muy lejanos, a 7, 8, a 20 kilómetros lejanos. Y nunca había un vecino cercano de 50 metros. Entonces como le entregaron el título para ser dueño verdadero, y ahí fueron quitando los derechos. Otro por 99 años arriendo, otro por quizá a lo mejor que estaban muy separados, tenían que juntarse más para poder lograr algún beneficio que venía del Estado. ¿Eso es lo que antiguamente llamaban un loft? ¿Ah? ¿Eso es lo que antiguamente llamaban un loft? ¿En un espacio Exacto, territorial amplio? Exacto, loft. Y Norín, su papá, ¿qué recuerda de él? ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llama Aniceto Norín. También. Sí. ¿Y cuál era la labor de él? ¿Cómo lo recuerda usted a su papá? Bueno, él era un hombre que luchó también por recuperación de tierra, que en el tiempo del golpe 73 lo masacraron y lo torturaron, y ahí no resistió más allá, murió de 94 años. Y por lo tanto dejó una historia, porque realmente el lof que pertenecía anteriormente eran muy unidas a la gente. Se hacía junta mingaco, como le decimos nosotros, ayuda a ambos lados, y si algo faltaba, alguna casa se accedía, se pasaba. Y hoy día, por la política del Estado, la división que ha formado dentro de nuestro lugar de territorio, valoran a los dirigentes, como el Estado creó esa junta de vecinos, y después la ley indígena, que cual es como la junta de vecinos, no. Y ahí es donde el territorio se dividió. Y otro que hoy día dentro también la parte religiosa. ¿Y usted recuerda a su abuelo? Sí, pero el nombre no. ¿Lo recuerda un nombre? Sí. ¿Y cuál era el nombre de su abuelo? Aniceto. También Aniceto. Sí. O sea que va encendiendo, no quiere que desaparezca. ¿Y qué recuerda de su abuelo además de su nombre? Bueno, mi abuelo era verdaderamente que también de igual forma llevaba el mismo rumbo de los que trabajaban anterior, de tener una buena vecindad y una comunicación alrededor de toda su gente. ¿Y Norín qué significa? Norín, es que el apellido no era Norín, era Lorín. ¿Y Lorín? ¿Ah? ¿Y la traducción de Lorín? No, Lorín significa es una persona normal. ¿Como tranquila? Tranquila. Lorín. ¿Y de la familia Catrimán? ¿Su mamá qué nos puede hablar de ella? Sí, eso, Catrimán, igual forma, ellos eran, que no eran muchas familias, pero eran bastante también grandes. Y alrededor de eso también dejó historia, porque en realidad ella también se dedicaba, era como, ¿cuánto se llama eso? Peñelelfe, como matrona. Antes existía eso antes no iban al hospital a tener guaguas, sino que ella era como matrona, y ella atendía, hacía en todos los partos de la labor que cumplía dentro del territorio. Entonces era una persona bien importante, porque Exacto. era la que Sí. Finalmente recibía la primera niñez cuando Exacto. nacía. ¿Y qué significaba hacer ese trabajo para ella? Que lo entregaba, ¿no? Si tuviéramos que explicarle a la persona que no, la niñez mapuche, ¿no? ¿Cuál era la tarea que significaba ella una vez que recibía a un niño? ¿Cómo lo atendía? ¿Que entregaba medicina? ¿Qué hierba era? Exacto, claro, ella como matrona ayudaba a las mujeres a tener sus niños, sus guaguas, y tenía una hierba que después de nacer la guagua
lo bañaba con un líquido de hierbas medicinales. Y eso para que el niño no crezca sano y viva mucho tiempo más. ¿Mm? ¿Y ese aprendizaje venía por el lado familiar? ¿Se lo había enseñado también la mamá de ella? ¿A Exacto, ella? claro. ¿Cómo Sí. se llama esa mamá? No. Carmen. Carmen Catrimán. Sí, Carmen. ¿Y cómo era la señora Carmen Catrimán? Sí, ¿La era recuerda? poco. Pero igual era eso su digamos, digamos, el mismo rango que todos lo tenían, era algo, todo el mismo que llevaban su idea ¿Y los Catrimán son de este loft también? ¿O venían de otro loft? de otro lado. ¿Cuál era el loft de ellos? El lobo de ellos venían para el lado de Renico Pellagüén. Ya. Sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Se lo habrán contado? ¿Cómo? Bueno, anteriormente cuando siempre se hacía la tradición, la cultura del pueblo mapuche, el palín y el villatún. Entonces habían amistosos y se mandaban carta de invitación que iban a hacer esto para tal fecha y así iban allá y después se devolvía y eso, a través de eso se fue conociendo. ¿Y cómo era su niñez? ¿Cómo es la niñez de un lonco? Bueno, como todo niño, ¿no? Porque igual es que nace con una visión mirando de lo que viene, lo que va a pasar y eso es un significado de la parte de nuestra naturaleza que cual estamos nosotros conectados. ¿Y la niñez suya cómo fue? ¿Cómo la recuerda? Sí, bueno, yo de partida de mucho, cuando fui niño vi todo esto y cuando mi papá en el 73 tendría unos 14 años y cuando fueron a buscar los militares, cuando le entregaron la tierra al Fondo Nancagüe de Juan Agustín Figueroa y ellos ya le entregaron la reforma agraria, entonces estaban trabajando y se encontraron ahí trabajando y ahí fueron a buscar los militares y lo masacraron. Su papá. Mi papá. Y eso fue terrible porque yo era niño, lo vi porque nosotros somos varios hermanos, entonces hermanas, y fuimos a buscar los bueyes y la carreta que estaban trabajando, pero ellos no estaban. Entonces cuando fuimos a verlos en los carros de policía de los militares, ahí estaban bañados con sangre, entonces a mí me dio pena porque yo era niño. Y no me hicieron nada los militares porque igual a mi mamá lo miraron y le dijeron que lo que era ella sobre él. Y él dijo que era su esposo. Y vengo a buscar las herramientas de lo cual él tenía. Así que ahí me fui a buscarlo. ¿Y el fondo ya pertenecía a Figueroa? Figueroa le había entregado la reforma agraria en el tiempo antes 72 lo entregaron. Y 73 fue el golpe y ahí fue que lo fueron a pegarlo y torturarlo y llevarlo. Eso pertenecía a un asentamiento, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama el asentamiento? Asentamiento de Nancagüe. Nancagua. Sí. Y unía varias, lo que hoy día llamamos comunidades, pero eran como varios... Exacto. En ese tiempo estaban Lolenco y Temulemo y Pangueco. O sea, ¿Y hacían un trabajo cooperativo? algo parecido así. ¿Y cómo era? ¿Cómo lo podría explicar? Bueno, ahí fue siempre más, digamos, la gente de Hidalgo porque del LOB y eso engrupaba junto con lo de Lolenco. Pero hoy día eso, todo de Lolenco, hoy día no existe nada porque desapareció, digamos, las comunidades. Entonces solamente la gente de Hidalgo quedaron ahí dentro de nuestro lugar. Nosotros colindamos con el Fondo Figueroa. O sea, su niña igual fue dura. Que yo vi eso en un momento cuando mi papá le pegaron, lo torturaron. Porque mi papá estuvo desaparecido durante un mes, digamos, en los regimientos. Y nosotros fuimos a verlo, en ese tiempo existía el regimiento en Trayén todavía. Y fuimos a verlo al día siguiente y le dijeron que no estaba acá, sino que estaba bien, no necesitaba alimentos. Y mi mamá y mi hermana, mi hermano mayor andaban con ellos, yo también fui. Y así que un mes desapareció. Lo llevaron a Angol y de Angol después lo volvieron a traer y ahí después mi papá lo soltaron.
Cuando llegó mi papá y contó la realidad de su historia, qué es lo que hicieron con él. Y al final después dice que él lo tiraron al río de Traiguén en la noche, a todos de los que fueron ahí en Didaico. Allá fueron 4 personas que torturaron en Didaico. Y esas 4 personas, hay 2 muertos y 2 que están vivos. Y eso fue terrible porque cuando llegó mi papá llegó con un pelo largo, llegaba acá porque él nunca le gustaba el pelo largo, siempre le gustaba su pelo corto tenerlo. Y ahí contó su realidad y todo, digamos, su brazo moretado, con manchas donde le pegaron. Y la sangre salía por la oreja, entonces fue un milagro que no lo mataron porque dice que lo tiraron al río y en el río dice que como él sabía nadar, salió. Y de ahí después al final lo tuvieron botado dentro del recinto militar y todos los militares pasaban encima. Entonces dice fue terrible para él y ahí al final lo dijo que él iba a durar poco porque dentro había quedado muy mal. Y lloraba. Y yo lo escuchaba de lo que él contaba y lloraba. Y así como le contaba a su esposa y yo a mí me quedó verdaderamente preocupado porque es lo que pasó él. Y después al final largo tiempo lo dijo él mismo, me dijo a mí que no me metiera en cosas porque lo que pasó era él terrible. Y ahí al final nadie del momento 73, cuando volvió la democracia, cuando asumió Patricio Aylwin, ahí en ese tiempo nadie se conversaba, nadie podía juntarse, son todos independientes solo. No había nada. Así que cuando volvió de eso, de ahí empezaron a formar otra vez las organizaciones de comunidad. ¿Y su mamá cómo veía, cómo llevó adelante ese tiempo, ese momento? Que igual el que no esté su papá también afecta a la economía de la familia, ¿no? Entonces al final acá sí, su mamá es la que tuvo que... Sí, que igual fue una preocupación grande porque en realidad lo echábamos de menos nosotros, cómo estará, dónde está, cómo lo tienen. Entonces todos decían ellos, donde íbamos a preguntar en el regimiento, decía que estaba bien, ¿no? Que no necesitaba alimento, no en ropa, nada. Está en suficiente alimentación y nada, ningún resultado, nada, y esa era la preocupación. Así que después llegó de sorpresa, lo soltaron, y cuando llegó, pero llegó muy distinto, cambiado, no era así, no era lo mismo. Sufrió el terrorismo de Estado. Exacto. Y para ir a Traiguén en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo era ir al poblado chileno cuando usted era niño, ¿no? ¿Cuál era el significado? ¿Cómo era el viaje, ¿no? a Traiguén o a cualquier poblado chileno en ese tiempo? Bueno, nosotros aquí lo quedaba más cerca Lumaco y Capitán Pastenes. Yeah. Entonces mi papá y mi mamá viajaban mucho a comprar a Pastenes y a Lumaco, a pie o a ese a caballo. Y muchas veces a pie porque lo acompañábamos nosotros, lo llevábamos porque éramos chicos, un niño lo sería de compañía. Caminábamos todo un día y a la tarde, como a las 6, 7 de la tarde, estábamos llegando a la casa. Vivíamos en el día y volvíamos en la tarde, pero agotados, cansados. Pero más cerca Lumaco que Pastenes. Yeah. Y Traiguén era más lejos. Entonces poco se viajaba a Traiguén. ¿Y el Lumaco? Capitán Pastenes, ¿cómo era la relación con las personas cuando llegaban? No, era todo bien, no había nada. El Pastenes era muy pequeño y Lumaco también, pues, pero ahora es más grande ya. Eran chiquititos, no habían casitas nada más juntos, no. Ahora ya son como es una ciudad ya. Lonco, y cuando hablamos de el territorio antiguo, del LOF, ¿a qué nos estamos refiriendo en espacio territorial? ¿Qué es un LOF?
Es un bloque donde pertenece, digamos, hasta donde llegan los límites del INDE con otro territorio, de otra comunidad. Pero resulta que hoy día, por la división que cual le dieron título Merced, ya se disminuyó mucho los terrenos. La comunidad nuestra de nosotros tenía 680 hectáreas. En título Merced lo entregaron 680 hectáreas. El máximo de terreno el que tenía eran 12 hectáreas y 5. Esos eran los títulos Merced. Y eso al que tenían bueno le daban más, po, pero eso catalogarlo, digamos, la gente del Estado. ¿Y en qué año está fechado el título Mercedes? El año 1939. 39. Sí, Y está dividido por las dividieron por reducciones, es decir, Temulemu. exacto. Ya. Sí, Y eso antiguamente componía todo el LOF. exacto. ¿Y cómo se hizo esa división? ¿Cómo pudieron hacer que la reducción se firmara en papeles? Porque han firmado mapuches también, ¿o no? No creo tanto porque anteriormente nosotros antiguamente los que vivían no sabían leer, solamente se manejaban a hablar en su lengua nomás y anteriormente ellos tenían su justicia, tenían juez, tenían militar igual, pero eso verdaderamente era mejor que digamos de lo que tiene el Estado, porque si alguien se portaba mal había un castigo y ese castigo si no obedecía había que darle un castigo definitivo y eso se acabó y después llegó la ley del Estado y ahí empezaron las divisiones y sabían que nosotros teníamos mucha tierra porque la gran extensión de tierra que era, ahí se cría mucho vacuno, ovejas, chivos, vivían verdaderamente a potreros libres cuando necesitaban iban a buscarlo y eso hoy día no lo tenemos. Entonces eso se perdió y arriendo muchos, algunos llegaron, bueno, por tantas cosas lo engañaron, por igual forma hicieron el vino y con el vino empezaron a negociar y a través de también igual forma el que tenía más poder de plata podían comprarle a los que tenían, a los que querían vender. Entonces todas esas cosas ahí murieron y después se legitimaron al mismo dueño, el mismo que arrendó pasó a su nombre, porque toda esta tierra de que viene acá son indígenas, mapuche. Nosotros hoy día para recuperar esto tenemos que pedirle que al Estado que lo devuelva de lo que realmente hemos perdido. Y este mismo donde estamos acá, este terreno pasó por varios manos, en particular, y después pasó a Crece y después la Forestal Mininco. Que era una filial de Mininco, entiendo, ¿no? Ya, O sea, era como una empresa chiquitita. exacto. Oye, Lonco, ¿y usted en la escuela cómo era ir a la escuela en su niñez? ¿Cómo lo educaban? ¿Los profesores cómo los trataban? Mire, en el tiempo, la educación que yo estudié, enseñaban harto los profesores. Lo hacían harto preguntas y sabíamos verdaderamente contestar porque en realidad lo enseñaban y después ya cuando hubo cambios y siguieron los cambios, después aquí adelante ya cambió todo porque hoy día digamos los niños no se puede pegar y no maltratarlos, sino que anterior nosotros le ponían los varillazos para aprender, pues, a sumar, y si no llevábamos la tarea, castigo y teníamos que cumplir. Y llevábamos la tarea hecha y así aprendimos nosotros. Yo fui el primero con beca indígena ahí en Didaico, fuimos 4 nosotros con beca. Primera beca que logramos. En ese tiempo la beca era en plata, compramos harta cosas de ropa y tanto alimento para la casa. Y quedamos con plata. ¿Y la historia la recuerda cómo se la enseñaban? Bueno, nosotros era un poco difícil de aprender en castellano, en español. Más de partida del comienzo nosotros lo enseñaron en mapudungún, mi papá, mi mamá, pues, mi abuelo, mi abuela. El manejo de hablar en nuestra casa era en pura lengua mapudungún. Entonces era un poco difícil de hablar en castellano, de cambiarlo. Si usted le hablaban en mapudungún lo entendían. ¿Y por qué sus papás decidieron mantener el idioma como resistencia?
Es que nosotros lo mantenimos todavía algunos de nosotros en el López, pero como llegó digamos, los profesores empezaron a hablar en español a los niños y los niños se olvidaron de hablar en su lengua, mapudungun. Hablemos, me parece que es bien importante lo de la reforma agraria, ¿no? ¿Usted qué le contaba a su papá, ¿no? en ese contexto político, ¿no? ¿Por qué apoya la reforma agraria? Porque en ese tiempo el lugar de los terrenos que se entregó en el tiempo 72 del Fondo Nancahue eran nuestros de ellos, de la comunidad, del LOC. Y como Figueroa empezó a arrendar a algunos, y algunos por necesidad arrendaron, y Figueroa se apropió de los dueños y los dueños murieron. Entonces era nuestro y por lo tanto se dieron cuenta que realmente era de nuestro y se lo devolvieron en el 72 la reforma agraria. Pero como empezó el golpe 73, y Figueroa envió los militares y hicieron el desalojo, estaban viviendo dentro del lugar de la casa, del predio, la gente de Aico. Habían 6 casas viviendo dentro del predio. Y ese predio, realmente lo que tenía Figueroa en el tiempo anterior, no alcanzaban a tener 200 hectáreas, 196 hectáreas tenía Figueroa, del fondo que tiene hoy día. Y con todo lo que Figueroa hizo, hoy día tiene cerca de 2000 hectáreas. Vale, interesante y que sea Figueroa, porque normalmente desde Santiago, ¿no? Se cree que el tema mapuche pasa contra los colonos como si fueran de Renovación Nacional o de la UDI, ¿no? Cuando hablamos de Agustín Figueroa estamos hablando de un militante del Partido Radical que fue ministro de gobierno bajo el gobierno de Patricio Aylwin, fue ministro de Agricultura y por tanto ustedes también van a llevar una lucha contra los que, entre comillas, parece que fueron los que lucharon contra la dictadura. Entonces como que siento yo que desde el territorio mapuche las situaciones, podemos hablar, como dice mi amigo Claudio Alvarado Lincopi, de una situación colonial, ¿no? Es decir, acá los que parecen progresistas pueden ser tan conservadores como es la persona de derecha declarada, ¿no? Y cuando hablamos de Juan Agustín Figueroa, a mí me parece que hablamos de una persona de derecha, conservadora, un colonialista, ¿no? Que ocupó todo su poder, entre otras cosas, para usted encarcelarlo políticamente y aplicarle la ley antiterrorista. Entonces, ¿cómo llega él a constituirse en torno a este territorio? ¿Cuál es la historia de los Figueroa? ¿Cómo usted lo recuerda convivir con un latifundista como Figueroa? Bueno, Figueroa, por lo que mi papá decía, de que, como yo le mencionaba, que no eran más de 200 hectáreas que tenía, entonces él siguió comprando y a través de eso formó una parte la parte que compró de un predio, había una agua que corría y hizo un tranque, y ahí le dio pega a toda la gente engañándole, diciéndole de que vengan a trabajar y yo le iba a pagar bien una remuneración, y muchos trabajaron harto, hicieron un tranque grande, y eso para almacenar agua, para hacer un riego. Y ahí al final, pero en ese tiempo era don Rafael Figueroa Llava, don Juan Agustín Figueroa el hijo que quedó, y ahora Juan Agustín Figueroa falleció, se fue y ahora queda el hijo de nuevo, con el mismo nombre. Entonces, y eso, con eso el Figueroa empezó a bajarla digamos, a nosotros, a los mapuches, porque no solamente gente de acá lo que tenía trabajando, y había gente de distintos lugares de territorio, de comunidad, digamos, tanto en Chanco, en Renico, Teamulemo, Pangueco, Lolenco. Toda esa gente trabajaba ahí. Era una gran cantidad personal que tenía. ¿Y qué le pagaba él? Tanto en dinero, en trigo y en alimentos. Eso. ¿Y cómo llegaron los Figueroa a vivir en este territorio? ¿Lo recuerda? Mira, los Figueroa, según dice que se lo vendió los predios, eran uno de Pastenes, los Rosates. De ahí pasó a Figueroa. Los Rosates se fueron porque los Rosates eran italianos. Y los italianos que estaban, por eso les digo que no eran 200 hectáreas, son 196 hectáreas que tenía. Y lo vendió a Figueroa, y Figueroa empezó a trabajar y engañar a la gente y manipularlo, y ahí al final siguió comprando.
no compró, sino que fue corriendo, engañando a la gente, y a través de eso se hizo grande. Al final hoy día tiene un fondo de 2.000 hectáreas. Y la reforma agraria ustedes lo logran recuperar Sí. con Temulemu, No, con Pangueco, con Pangueco. Renico y Lolenco. ¿Y logran administrar las tierras recuperadas? ¿Ah? ¿Logran administrar la tierra recuperada? ¿Logran...? Sí, y lo entregaron y lo midieron, está todo entregado por la reforma agraria. Trabajaron, hicieron cultivo de siembra de trigo, de todo. Y eran ya dueños ya ellos. Pero como empezó el golpe y envió Figueroa los militares, y fue a hacerle desalojo, allanarlo y sacarlo de ahí. Y tenían sus casas dentro, animales, todo. Yo he escuchado por personas que vivieron en esa época que habían logrado incluso tener siembra, ¿no? Como que las personas la recuerdan una época que lograron tener comida, así es como he escuchado yo, ¿no? Que la tierra que estaba produciendo tenía un buen vivir, ¿o no? ¿Es así como había una producción que estaban llevando ustedes autónomamente? Sí, sí. ¿Y el trabajo cómo se lo organizaban para que funcionara? Ahí el trabajo era en comunitario. En comunidad trabajan todos conjuntos. Hacían gran extensión de siembra y después al final la cosecha se repartían. Sí, había antes mucha comunicación, había, digamos, mucha hermandad y había, digamos, apoyo a ambos lados. Muy, muy organizado y bien apoyo a ambos lados. Pero como entró la ley del Estado y ahí cambiaron todo. La política también y la religión. Con eso fue la gente ya separándose. Y eso pasa después del golpe de Estado, ¿no? Usted Sí, contaba sí, lo sí, de su sí. de su familia, de su papá, ¿no? ¿Y cómo pasan estos territorios a forestal? ¿Usted recuerda ese paso? ¿Cómo terminó las tierras recuperadas nuevamente en manos de tanto de Figueroa como de Mininco, ¿no? Sí, bueno, nosotros la tierra que hicimos, bueno, verdaderamente como éramos, la familia fue creciendo, al final también fue multiplicando la familia, la mayor parte. Por ejemplo, yo en ese tiempo mi papá tenía 8 hijos, mi papá. Y bueno, yo no le he dicho a mi papá que mi papá tenía 3 señoras. 3 señoras. Sí, 2 mapuches y una chilena. Y vivía con los 3. ¿Y sus señoras mapuche eran familiares? ¿Venían de linaje? Eran distintos. Ya. Sí. Y así que ese era mi mamá. Primero murió la última, mi mamá verdadera, la falleció ahora en el 2014, unos 105 años. Tenía mi mamá. Él tenía un sistema de linaje extendido, ¿no? Sí. ¿Y por qué una chilena? No sé si le puedo preguntar, a lo mejor ni siquiera no, pero ¿por qué tenía entre sus señores una chilena? Sí, bueno, es que él quiso a lo mejor buscarse una chilena, porque en realidad él, ver su gusto igual como eran, entonces, y se juntó con una chilena. Y tenía una casa, vivían los 3, bueno, cada casa la tenía separada. Una familia tenía la poligamia, que es la forma antigua que tenía los loncos mapuche tradicionales, ¿no? Sí, lo que yo he entendido, ¿no? ¿Y por qué es necesaria una vida polígama? Es decir, ¿por qué tener más esposas? ¿Por qué cree usted que...? Eran así anterior. Esa era la costumbre de la ley que ellos tenían. Pero después, como ya hoy día la ley del Estado ya lo dice que uno solo no, entonces ahí ya no tiene más que una, no. Lonco, y en los 90, ¿por qué empieza usted a insertarse en la lucha del movimiento mapuche? Yo sé que hay una historia de la comunidad que lo ha ido contando usted, pero usted, como tal, ¿por qué decide en los 90 comenzar a participar en el movimiento ya más declarado? Mira, nosotros, como yo le decía, que en el del 73 lo que pasó, nadie quería levantarse o nombrarse, formar un grupo de organización para poder hablar acerca de lo que viene para lograr. Entonces nadie quería asumir un cargo, entonces empezamos a juntarnos nosotros y primero empezamos con la Junta de Vecinos, y la Junta de Vecinos regía porque esa era una ley del Estado,
Entonces después cuando ya se volvió la democracia y ahí cuando entró don Patricio Elwes en 93 salió la ley de constituir la comunidad, pero fue mal igual como es una junta de vecinos, ¿no? Y ahí todo, la primera que organizamos nosotros la comunidad, el 26 de agosto del 94, primera comunidad constituida y así otro más atrás. Y bueno, ahí los reunimos todos, pero nadie de todo de lo que los reunimos ahí, nadie quiso ocupar un cargo. Se miraban todo porque lo que ya pasaba anterior y era terrible y que volviera a pasar de nuevo, si alguien tomaba un cargo, el temor y el miedo. Y ahí al final me eligieron a mí como dirigente, pero yo no quise tampoco. Entonces dijimos, y ahí era interesante porque venía algo subsidio de fondo de tierra y agua, entonces, ¿y por qué no lograr y organizarlo? Le dije yo y ya, pues, y lo reunimos y ahí al final me nombraron de dirigente ahí. Yo fundé la comunidad Lorenzo Lorín de Itaico en primera organización y postulamos 2 años en la sucesión de tierra. Incluso tuvimos una oportunidad de terreno que cual postulamos, no teníamos ahorro previo, entonces el dueño lo dijo que tenía y fuimos a verlo. En ese tiempo estaba de muerto, trabajaba en el juzgado de policía local, don León Pincheira. Y fue a mostrar el predio y lo interesó el predio, era por aquí por el lado de Chanco. Y postulamos en eso y al final no salimos tampoco. Y ahí al final lo juntamos y al final dijimos, no vamos a lograr nunca y mejor lo posesionamos y buscamos alguna forma de poder recuperar. Y ahí empezamos nosotros a organizarlo. Y se creó el movimiento. Así que este era una forestal Mininco, que cuando estamos acá, este estaba lleno de planta todo esto al frente, al otro lado. Si estos son 2.650 hectáreas las que tiene la forestal Mininco, Santa Rosa Colpi y Chorrillo. Entonces, dentro de estos predios habían algunos desperdicios que dejó la forestal Mininco, le fuimos a solicitar nosotros, aunque fuera para leña y para sobre poder alimentarlo nosotros, vivir con eso. Fuimos a hablar en ese tiempo, era don Andrés Valle de la forestal Mininco, en Temuco. Y cuando llegamos allá se enojó don Andrés Valle, pues, lo bajó y lo subió y ahí yo me levanté y le dije, vámonos. Y en ese tiempo teníamos un abogado, era don José Lincoqueo. Don José, importante. Y al final lo vinimos, pues, entonces, y le dijimos, como usted es una persona profesional, a él lo dicho esta palabra y por lo tanto nosotros no venimos a esto, sino que venimos a hablar bien y usted lo agarró esto ya. Chao nomás y listo, ahí veremos. Y ahí empezó. ¿Y don José Lincoqueo qué les decía? Yo entiendo que él hablaba de que había que de los parlamentos, ¿no? Exacto, claro, él tenía toda la, digamos, de poder ir a primero solicitar esos desperdicios que tienen, porque aquí sobraron harta madera, pues aquí hicieron un volteo, 2, 3, digamos, como 3 partidas sacaron aquí. Y de las 3 no alcanzaron a sacarlo todo, quedaron todo la madera hecho, los metros hechos. Sí, aquí perdieron como 2.000, 3.000 metros los forestales Mininco, que podían haberlo dado, ya mira, sabes que antes que se pierda mejor. Prefirieron pudrirse, perderse, antes de no darlo nosotros. Y ahí es donde se enojó el hombre. Y ahí es donde nosotros lo levantamos y lo vinimos y ahí tomamos ya pues, acciones. Aquí no hay otra forma, mejor hay que buscarlo por otro lado. Y ahí lo reunimos nosotros. Y lo formamos. Y ahí hablamos, en ese tiempo estaba la comunidad Temulemo, que bueno, Temulemo ha estado dividido siempre la división estuvo tres organizaciones ahí. Está don Juancho Nahuelcora, que en paz descanse ahora está muerto, y un grupo, y el que tenía el otro era Pedro Wilipán, que tenía otro grupo, y el otro grupo más chico era de Pascual Pichón. Entonces sabíamos que la comunidad de Temulemo tenía un predio de 58,4 hectáreas
Y los reunimos y conversamos, teníamos buena comunicación con ellos y lo dijo, ¿sabes que nosotros tenemos un predio de 58,4 hectáreas que legal nuestro de nosotros resulta que la Forestal Milinco lo cerró y lo plantó, pero es nuestro. Si ustedes lo colaboran, ayudan, lo logramos, dijo, va a ser un bien para todos nosotros, si usted lo colabora. Y como no salimos aceptados en la compra de tierra, y ya dijimos, tomamos acciones, po. Y lo vinimos a colaborar, a ayudar a la comunidad Temulemo, Antonio Ñirripil, que es de la comunidad. Los pichunes no son de ahí, son otros que son ahí realmente. Ya, pues lo agregamos a ellos porque tenían poca gente y yo traje gente de allá de mi comunidad. Más o menos cerca de 30 personas, tuvimos 27 días en las 58,4 hectáreas haciendo olla común y no echando nada, sino que mirando y dejando la casa solo abajo y nosotros veníamos arriba y apoyándolo a la familia y a la comunidad. Entonces un día nosotros quisimos juntarlo, en ese tiempo lo apoyaba el abogado José Lincoqueo, porque él tenía una historia, cómo habíamos perdido la tierra, todo esto, había un parlamento, todo. Entonces convocamos una reunión grande dentro de la 58 entre Willy Pan, que tiene un grupo aparte, y Huencho Nevalcura otro grupo, y lo llamamos. Y llegaron ahí y no quisieron juntarse con nosotros, lejitos nomás. Entonces dijeron que no, ellos querían solos, no querían apoyo, y el otro también dijo no era con nosotros. Y Finado Pascual quiso que nosotros lo siguiera apoyando, lo apoyamos. Pero con un compromiso de que nosotros, si ellos llegaran a recuperar las 58,4 hectáreas, con las 30 personas que nosotros traíamos de la comunidad de Idaico, que algo iba a darlo de la dentro 58 si llegara a recuperar, porque 27 días estar ahí, noche y día, alojando, mirando. Después al final, cuando ya no había nada, dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque mejor es botar esta madera que están aquí, yo creo que ahí va a ser la cosa. Ya, pues, todo de acuerdo, ya. Y botamos. Y empezamos a botar la madera y ahí el juego se fue ardiendo de a poco. Y ya llegaron los guardias forestales que administraban este predio y andaron los carabineros y vinieron a ver, pues dijo, uy, están robando, usted, esto es privado y ustedes van a caer presos. Y así que lo echamos ahí. Y siguió y así que nos vendieron más de una camionada de madera para poder alimentarlo, vivir ahí los 30 días dentro del lugar, pues. Estamos ante lo que van a llamar a la larga el control territorial, ¿no? Exacto. Eso es lo que usted está describiendo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos al final? Seguimos, así que después fue digamos, orden de desalojo. Empezaron, así que ahí empezó, digamos, ya cuando empezó el orden de desalojo la cosa cambió todo, ya, pues, ya empezó, se agrandó el fuego más después al final ya, pues, siguió ardiendo. Y seguimos votando a nosotros, pues, pero de vender, de hacer algo no podíamos porque estaba todo controlado los caminos, así que nada. La policía los... Exacto. Ya encerró. no había salida el camión ni para allá, ni para acá, ni por Capitán Pasteles, ni de Pichi, ni tampoco atraían, así que no teníamos acceso en ningún lado. Entonces, pero vendimos una camioneta, pero no fue más que eso y quedó la madera. Y cuando vino orden de desalojo, ahí vinieron con todo. Retiraron toda la madera y al final ahí, ¿qué hacemos? Dijimos nosotros, aquí la cosa. Y ahí ya se formó, digamos, las coordinadoras Arauco-Mayeco. Y la coordinadora Comayeco nace entonces en torno a esta experiencia. Exacto. De lo que va a ser. Ellos venían pegando de Arauco, allá en la forestal Arauco, que estaba ahí en Los Álamos. Y ahí estaban los Fren y... el Lonco Fren. Exacto. Entonces ellos trajeron a esa gente y unirlo. Por eso se llama la coordinadora Arauco-Mayeco. ¿Nos puede hablar de la fundación de la coordinadora? ¿Ah? ¿Nos puede hablar de la fundación de la coordinadora Arauco-Mayeco? Bueno, la coordinadora se formó en el año del 1998. 97-98. 97 empezó en Arauco.
Y ahí empezó y ahí era por Arauco, no. Después cuando ya se alió con nosotros acá, con Malleco, ya Arauco Malleco. Entonces, y ahí empezamos. Se ardió el fuego y empezamos a trabajar y al final no, no hubo salida nada de madera más, pues. Así que quedamos ahí, así que después lo que pasó, enviaron la forestal, los guardias de las forestales a ver, porque la planta que tenían ellos le faltaban años todavía de cosecharlo. Si le faltaban como 5 años para cosecharlo, entonces yo, que con todo eso lo que ya han hecho el orden desalojo en nosotros, quizá a lo mejor nosotros podíamos parar, frenar ni no seguir más, pero la cosa no fue así, sino que siguió. El campamento lo tenían ahí, pues al frente más allácito. Así que se pusieron muy verdaderamente la frente también, pues en el momento en eso ya los animales que entraban los predios acá de la gente nuestros de nosotros, lo tomaban preso y lo cobraban. Y eran terribles. Y ahí cuando ya empezaron a hacer de esa forma, ya nosotros lo pusimos, dijimos esto no puede seguir más allá. Y más los guardias que llegaron, así que los guardias se paseaban por todos lados, digamos, amedrentando a la gente. Y andaban con armas, eran como tipo, cualquiera podía mirarlo como policía de investigación. Entonces llegaban a la comunidad con vehículos de estos 4x4 que usan, nuevos, y entonces iban a ver, a mirar a las personas que estaban pensando que podían sacar información, quién es el que movía, quién es el que estaba haciendo. Y así fueron ellos, digamos, sacando información. Y ahí al final cuando no eran dos, sino que eran varios digamos, de guardias de las forestales. Y al final después lo enfrentaron, pues así que hicieron una cosa mala también los guardias. Un vecino alrededor de acá de Temulemo lo andaba buscando leña, porque aquí nosotros sacábamos leña, echamos los animales adentro y los sacamos. Entonces no molestaba nada, pero de igual forma ellos colocaron la dura y ahí ya la cosa cambió todo. Ustedes, lo que uno ve en las imágenes de prensa, era en ese tiempo combates casi cuerpo a cuerpo con estos guardias, con carabineros, exacto, ¿no? Con huechúes, o sea, bien... Bueno, nosotros nuestra arma, la goleadora, no, pues no teníamos otra arma. Y ahí empezó, digamos, el fuego y seguimos avanzando, pues. Seguimos hasta darle. Al final también lo separamos con el tiempo después de haberle dado el desalojo dentro del lugar de 58,4 hectáreas de Temulemo. Y así que lo separamos y después nosotros, cuando llegaron los guardias, ahí ya la cosa cambió y después los guardias también se pusieron muy duros, malos, y así que le dimos una triana y con eso la cosa cambió todo. Y así que según por lo entendido, iban a llegar 40 guardias, habían 30 ya, pues. 30. Y andaban con perros, con todo, y recorrían los predios alrededor de todos, tienen camino interior de esto, y pillaban a alguien, le pegaban nomás y no había nada. Así que antes ocurrió eso le dimos, y así que de ahí la cosa cambió y al final ya empezaron a explotar aquí. 62 días echaron para explotar 2.650 hectáreas. La forestal noche y día con guardia. Y los camiones salían digamos esto, con policía. Con resguardo policial. Exacto. Todos los camiones llegaban porque tenían que salir con carabineros, con escoltados. Y en ese momento usted se está conversando sobre fundar esta como coordinadora de comunidades. Claro, nosotros, después formó la coordinadora y seguimos trabajando, pero lamentablemente después al final con el tiempo nosotros seguimos avanzando. Explotaron, como les digo, 62 días echaron para explotar las 2.150 hectáreas. Y después sembramos el predio, como 200 hectáreas sembramos en trigo, porque cuando quemaron todo esto, después de sacar los perdicios, quedó la ceniza, el trigo fue un buen rinde, así que lo intensificamos sembrando, para el próximo año sembramos más. Y ahí ocurrió el atentado del fondo Juan Agustín Figueroa, mientras nosotros sembrábamos. No alcanzamos a cosecharlo cuando dice que se quemó la casa de Figueroa. Eso en el 2001.
¿no? 2000, en el 2000. 2000. Pues están llevando adelante la siembra productiva Sí, que esto teníamos. y están llevando adelante el control territorial. Exacto, y acá después que sacaron toda esta madera de las 62 días que explotaron y volvieron otra vez de nuevo a hacer un desalojo, teníamos casa nosotros aquí. Estaba todo poblado, tenía una casa acá uno, el otro al frente, más allá, todo poblado. Lo hicieron tira, vinieron a hacer desalojo, lo hicieron pedazos. Y los cercos, el alambre lo hicieron pedazos también porque teníamos siempre cerrado todo. Pero no lo cansamos, sino que seguimos. Porque después cuando el chico ya creció más grande, tenía grano, ya dijimos, no, esto puede ocurrir mayores, pero si llegaran a quemarlo, no lo quemaron. Lo dejaron el trigo, cosechamos el trigo, seguimos sembrando. Y después a los tiempos que pasaron, volvieron a plantar. Y aquí fue duro el movimiento, la lucha de la forestal no quería salir aquí, así que el forestal quería volver a reforestar de nuevo. Cerraron y reforestaron, pero la parte nuestra de nosotros no. Aquí esto no lo reforestaron. La de Temulemo para allá, del camino público hacia allá, ahí reforestaron todo. Ahí plantaron todo. Pero lamentablemente nosotros no lo dejamos acá. No lo dejamos y los trabajadores eran más de 100, 200 trabajadores que trajeron con resguardo policial, con una micro de fuerza especial y lo enfrentamos igual, lo corrimos, no pasaron. ¿Y cómo lo enfrentaron? ¿Se recuerda? Sí, lo corrimos a los trabajadores porque 200 trabajadores, después al final los policías le dijo, enfrentémoslo, pues. Y ahí cuando dijeron enfrentémoslo, y dijimos nosotros no éramos más de 8 personas que andábamos, pero nosotros andábamos con el que llama, digamos, el culcul para llamar a los restos hermanos que estamos en acción, y aparte los tiros. Entonces cuando tocamos eso, lo rinconaron ellos. Y estaba rodeado por todos lados y cuando lo rinconan dice, y claro, ellos pensaron eso, y al final le tocamos el culcul y se arrancaron. Y ahí vienen las planas mayor, así que se corrieron, así que alcanzamos a agarrar un vehículo y un carro con planta y eso lo quemamos. La policía se asustó porque pensó que venían los conas. Claro. Así que se arrancaron, dejaron botados, tirados, todo. Y ese es una historia que le dejamos al medio del camino, todo quemado, todo ahí. Y siguió el movimiento, pues, y volvieron como 3 veces a plantar y no lo dejamos. La última pelea lo dimos el 22 de septiembre del año 2001. La última pelea, ese fue grande. Nosotros aquí verdaderamente yo le digo porque después que nosotros colaboramos, ayudamos, después que sacaron toda esta planta de aquí, de la forestal, quedaron unos quemados y eso lo rescatamos porque la forestal Mininco tiene el seguro y el seguro lo vende a un contratista y el contratista vino a explotar los quemados. Y fuimos a pararlo y dijimos que esto estaba en proceso de recuperación y aquí había una zona de, no sé si ha escuchado usted de conflicto, hablan de conflicto mapuche. No, dijo que llevamos 2 días trabajando y tenían botado harta madera ya. Y le dijimos, pero que en ese tiempo no era así como hoy día está ocurriendo, porque le cantamos los versos y le dijimos, hay que la pelea no va con ustedes, yo sé que ustedes andan ganando su vida también, pero lamentablemente que esto está en zona de recuperación y por lo tanto le hablamos con buena palabra, retírense, váyanse, lleven su herramienta, todo, pero le damos tiempo. Le vamos a dar 1 hora para que se retire. Y si ustedes no se retiran dentro de 1 hora, asuman las consecuencias, lo que va a pasar. Y entendieron, se llamaron todos, se retiraron muy bien, no volvieron nunca más. Y explotamos nosotros los quemados. Teníamos 2 banques cerreros allá, en ese cerro más allá. Y ahí ya lo separamos nosotros con las 58,4 hectáreas que recuperó Temulemo, lo devolvieron primero. Entonces ahí hay una historia verdaderamente larga, porque en realidad después de haberlo colaborado, ayudado con la gente nuestro del lugar, y este hombre Finado Pascual nunca le accedió, le dio a los hermanos, aunque a mí no me lo dé, pero a los restos hermanos de él le pega un trabajo. Si le hubiera dado una hectárea, diría, 1 hectárea le dio a su hermano, su peña, nada, sino que se lo mamó solo, las 58,4 hectáreas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Como yo le decía, habían divisiones
las 3 organizaciones, está el hombre que murió, don Huencho Nahuelcura, y cuando lo vio solo, recuperó solo, porque el más que pertenecía era Huencho Nahuelcura, lo que realmente era ellos. Ellos no quisieron, pero el finado Pascual empezó a recuperar eso. Y cuando lo recuperó, como no le dio nada a nosotros, tampoco nunca más dijeron de todo lo que anduvimos nosotros, dijeron, no, este compadre ya nosotros no le prestamos más ropa. Y así quedó, y ahí se fue, digamos, perdiendo, digamos, la unidad con ellos. Ya. Entonces, como teníamos los quemados recuperados, ahí teníamos gente trabajando, todos bancos cerraderos, habían más de 50 personas, tanto en el bosque y en el banco cerradero. De esos bancos cerraderos grandes, esos que con motores grandes, pues no de estos chicos que son manuales. Entonces llegaron 3 personas de acá de Temulemo, de la 58,4, porque cuando ellos recuperaron las 58,4 hectáreas, se lo mamaron solo, pero después al final lo vieron que estaban solos, se vinieron los otros en contra de ellos. Y fue allá los 3 a pedirle apoyo, ayudar, decirle a contarle la historia, que lo hayan quitado las 58, se han posesionado la otra organización de Huencho Nahuelcura. Y ahí le dijeron al otro, le digo, no, te prestamos más ropa, así que váyase nomás. Y a la hora, fueron antes 12, y a la hora de la colación bajaron todos los del bosque y del banco. Cuando los sentamos ahí y todos conversan, ¿no? Y estos se van a reír, le quitaron al bosque a Pascual. Se adueñaron del... Si eso iba a pasar, pues sabíamos todo, pero este compadre no entendió. ¿Quién lo dio? Nosotros tuvimos más de 30 días, dijo, y le ha dado una historia y no decía nada. Y por hacerlo eso, dijo, lo que le pasó. Así que no prestamos nada, dijo. Y ahí comenzó entonces a generarse una división entre... Exacto. Exacto, con Temulemo. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Y ahí los chiquillos dijeron, se van a reír, dijo, ¿sabes? Dijo, ¿por qué no vamos? Se van a reír, dijo, apoyémoslo, no importa. Aquí va a pasar en ellos. Grande, dijo, se van a reír, gracias por esto, compadre, lo recuperaron, y este compadre no lo dio nada, pero yo para mí estoy de acuerdo. ¿Qué dicen los restos? Conversen y vamos, si están de acuerdo todos, y nos han ido 3 personas. Así que lo reunimos y conversamos, dijo, vamos todos nomás, dejen toda la herramienta guardada y vamos. Y fuimos a defender a Pascual Luchaez, la 58. Y cuando llegamos allá estaba resguardado con policía. Así que cuando llegamos allá, bueno, los chiquillos fueron todos preparados, nosotros sabemos la estrategia y la forma de luchar y pelear. Y cuando llegamos allá, empezaron la policía a darlo a nosotros, y ahí dijeron, démosle nomás, vamos. Sí, el 22 de septiembre de 2001 nosotros dimos la pelea más grande de aquí. ¿Y cómo es posible de que estos compadres van a hacer así? Ya. Y fuimos, y cuando ahí empezó a grabar la cosa, y cuando ahí habla el hombre que muerto, le digo, Huencho Nahuelcura, me hablan, me dice, Peña y Norín, usted no conoce realmente lo que hay aquí, Temulemo. Y ahí le dije yo, pues, que bajen la guardia de la gente que están aquí en la policía, porque si usted quiere hablar, ya, todas las cosas se arreglan, pero no así. Ya, habló con el jefe de Carabineros, le dijo que no hicieran nada porque queremos hablar. Ya. Y llegamos allá. Pero nosotros también teníamos gente, soldados preparados para allá, sin no caer a preso nadie, porque... Tenía el control de... Exacto. Así como estaban, lo querían resguardando por todos lados, y también teníamos nosotros gente, así que llegamos y ahí lo dijo. Me dice don Huencho, ¿usted no conoce los problemas internos acá, Peña? Me dice, porque sabe que aquí este hombre de las 58,4 hectáreas no es legalmente de él. Nosotros, yo sé que ustedes ayudaron, recuperaron junto con él, y lo único le pedimos a él que él lo diera la mitad, porque también lo corresponde a nosotros. Usted lo sabe, sí, lo entiendo. Pero usted no ayudó nada, pues no, pero no importa, sí. Ya, pues, pero esa es la idea, le dijimos a Pascual y no quiso, dijo. Entonces quiere doñarse solo, dijo, por ese motivo nosotros lo posesionamos acá.
Así que si ahora él dice la mitad, no hay ningún problema, nosotros lo respetamos. Ya, llamado a Pascual con su gente, estaba distanciado, lo tenían por allá a una esquina tirado. Y cuando lo llamaron, y vino. Aquí dice el hombre que realmente él es el dueño y por lo tanto te pidió la mitad y tú no lo quisiste dar, así que arréglate a la buena con él. Dice que la mitad y la mitad tuya. Sí o no. ¿Qué es lo que hizo Pascual? Le entregó la mitad a la otra organización y la mitad para él. Pero de la mitad tampoco dijo, mira, aquí tení hermano, ustedes me ayudaron y yo no sería así. Seríamos más consecuentes. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió parado la madera. Y venderlo parado regaló, pues digamos, se benefició personas que no correspondía. Y eso ellos nos miran hoy día. Pues. Entonces, regaló, digamos, la madera. Y ahí se genera un conflicto. Entonces. Exacto, ahí ya nosotros ya no le prestamos más ropa a los pichunes porque ya fueron, podríamos decir que son una persona que nunca apoyaron porque el 22 del 2001 nosotros fue la comunidad de Idaico y Pantano los que recuperó este territorio. Este territorio donde estoy aquí, Santa Rosa Chorrillo. Y los de Temulemo no subieron ninguno. Loco. ¿Y si usted se acuerda cómo fue la fundación de la coordinadora Arauco Mayeco? Bueno, ahí a base de ese la coordinadora recuperamos con esos movimientos acá. Y estuvimos acá, la coordinadora nunca bajó, sino siguió dándole ánimo y fuerza. Pero Temulemo bajó. ¿Y qué era ser miembro de la coordinadora? ¿Cómo era? ¿Qué significaba ser parte de la coordinadora? Es que ellos tienen una estrategia puntual muy categóricamente donde el Estado le duela. Que responda y realmente se pueda recuperar. Yo creo que esa es la estrategia y la forma, porque si usted no lo hace el Estado de esa forma, obvio que nunca va a devolverlo los predios. ¿Y esa experiencia también estará relacionada con lo que fue la reforma agraria también, o no? En el sentido de recuperar la tierra, ocuparla. No. ¿O no necesariamente van relacionadas? No relacionado, no. Sí. Y cómo, usted lo contó, ¿no? Un poco cómo era la recuperación de tierra, pero ¿cuál es la importancia, usted cree, de la CAM en la historia del pueblo mapuche? Es que la CAM es una organización que está, digamos, tiene más formas de poder lograr y golpear la parte del Estado de recuperarlo. Porque yo creo que ellos son los que tienen los fundamentos más estratégicos como para lograr. Porque toda la otra organización no tienen la forma de eso. Básicamente la recuperación de tierra y la lucha. Fíjate. Exacto. Posicionarse dentro del predio y hacer ocupación, no salir hasta recuperarlo. Esa es la forma nuestra de la CAM. ¿Y esa forma la fueron pensando ustedes? También. ¿O fue dándose, porque usted me estaba contando como en el escenario, fuera como a raíz de la recuperación de tierra, fueron sembrando para poder quedarse a recuperar el territorio? ¿Eso ustedes lo fueron pensando de antes? Sí, ¿O se fue durante el proceso de la lucha? Durante el proceso de la recuperación. Pero era la idea, la iniciativa de cuando se empezó, era la forma de la coordinadora de recuperar el predio y posicionarse dentro del predio y trabajar. No como hoy día lo hacen de otra forma, porque no entiendo que la CAM siga de esa forma, porque el predio que se va a recuperar, uno tiene que levantar acá en el lugar a donde se va a recuperarlo. No diga que va a ir a poner una bandera por allá, que aquí, y ve la pura bandera, no hay nadie. No. Usted se posiciona y llega la policía y dice, mira, están haciendo ocupación, están ahí. Lo saca la policía y usted vuelve a posicionarse de nuevamente en el lugar hasta recuperarlo. Esa es la forma. No es que de entrar hoy y lo desalojan y se va y no vuelve nunca más. No. Sino que seguir dentro de nuestro lugar y trabajar la tierra en la parte nuestra que cual necesita de sembrarlo. Esa es la idea. Eso es lo que a usted le agrada también. Exacto. Y también tirar los animales adentro, tener todo lo que uno tiene. Esa es la idea. Una ocupación efectiva. Exacto. Que demuestre uno que está haciendo ocupación, no por ir a reunirse con un grupo, estar ahí plantando una bandera y estar ahí mirando. No, esa no era la forma. Sino que posicionarse, estar ahí o formar un quincho, una rancha a donde está, aunque haya 3, 4, pero está trabajando, tiene animales, está haciendo fuego. ¿Usted cree que la coordinadora con Mayeco es una organización importante política del pueblo mapuche? Sí. Pero ahora está metiendo más las políticas casi, porque eso no
Hoy día no hay solamente la coordinadora, sino que hay otra forma de los que están hablando. ¿Y la recuperación de tierra le parece que sigue siendo entonces un camino viable Sí, sí. para recuperar el territorio despojado por el Estado chileno? Exacto. Bueno, yo igual forma caí preso, pero una cosa que jamás nunca cometí, pero nunca bajé mi morada, sino seguir adelante. Porque así es el movimiento de lucha del mapuche, porque en realidad, obviamente, todos estos hombres que hablan, no voy a nombrar, pero son oportunistas nomás, pero nunca lo hemos visto a donde la papa queman. Y usted cuando dice no hemos bajado se refiere a que hay que continuar avanzando por eso. Exacto. Sí, eso le Sí. estoy leyendo. Sí, recuperación, Exacto, seguir claro. luchando por el pueblo mapuche. Exacto, sí, pues si yo estuve 5 años preso, igual que no me dijeron dentro del lugar ahí, viéndome un asistente social, viendo un psicólogo, usted ya no se puede meter más porque usted es un lonco, está dando una mala imagen de recuperar tierra, hizo esto. ¿Y cómo sabe que yo hice? Si nadie me justifica de lo que hice, el que está mirando el de arriba, le dije yo, mira, yo no he cometido nada, pero estoy preso, estoy pagando una cosa que no corresponde por recuperar mi espacio que he perdido, ¿ya? Y por lo tanto me dicen, si usted sale, ¿va a seguir? ¿Va? Sí, pues porque ese es mi destino, mi ¿Eso lugar era de psicólogo? misión. ¿Ah? ¿Eran psicólogos los que Sí. les decían eso? Sí, para darme un beneficio, salir de la cárcel, que yo no me metiera más en la cuestión. Parece que lo están torturando desde mi punto de vista. ¿Ah? Desde mi punto de vista creo que lo están torturando psicológicamente. Exacto. Pero yo salí, lo primero cuando salí con beneficio tuve una reunión en Temuco, entre, ¿cuánto se llama? Padre de la Casa, saliendo para Quiepe. Habían unos jóvenes, habían más de 40 jóvenes y me invitaron que fuera cómo nosotros empezamos a recuperar la tierra, cómo hicimos para recuperarlo. Y usted está pagando un costo. Ya. Yo le dije bien claro que aquí cuando uno va a un movimiento a hacer todas nuestras cosas, salir adelante, uno tiene que ir dispuesto a todo, porque no tampoco ir sí o no, porque algunos dicen, como dijo en una oportunidad uno, no voy a nombrarlo, que hoy día en paz descanse, dijo, yo voy a luchar hasta la muerte, hasta recuperar. Y después lo primero nunca dejó mitad de camino y quedamos nosotros solos. Ya. Entonces, y fuimos, hay una reunión y la prensa andaba la ciega de uno, por. Entonces llegué allá, le dije sin prensa, estos compadres inventan muchas cosas, así que por lo tanto no. Así que lo corrieron. Hicimos una reunión a puerta cerrada dentro de la casa. Más de 40 jóvenes. Iban a tomarse un predio. Y yo le dije, le hablé en nuestra lengua y le pregunté si alguien entendía hablar en mapudungún. Y había uno un poco de edad, entendió y dijo, Peña dijo, tiene toda la razón, y aquí hay, me dijo, aquí andan. Ya, pues, ¿y qué estamos hablando? Y el hermano entendió, dijo, ¿sabes? Dijo, yo sé que muchos de ustedes no lo entendieron, dijo, pero eso están aquí. Y si van a hacer eso, dijo, más vale que no lo diga. Sí, ahí. Y los otros no entendieron, pues. Para hacer una cosa no tiene que haber pacarwa. ¿Ustedes saben qué es lo que significa pacarwa? Uh-huh. Entonces uno quiere hacer un movimiento, quiere hacer algo, pero no, infiltrado y no hablan el idioma. Claro, porque en realidad si hay bueno, usted lo nombran un infiltrado, dicen cuando hay uno que saca información y ya dice, mira, estoy en una reunión, sabéis que Julano fue a hacer una reunión y dijo, hay que hacerlo de esta forma, así, allá, ¿ah? Y se divulga. ¿Cuánto Pacarwa. había ya? Ese se llama pacarwa. Usted lo dicen infiltrado. Hay otro nombre más sencillo, el sapo, ¿cierto? Sí, pacarwa. Así que no, y ahí uno de todo entendió ahí, pues dijo, si hay aquí, dijo, si hay, dijo. Es una decisión del Estado chileno también intervenir al movimiento mapuche, ¿no? E infiltrarlo, ¿no? Exacto, también. No, bueno, nosotros, bueno, yo le voy a decir que yo en el momento que pasé fue terrible para mí, porque después que nosotros estuvimos en el movimiento luchando, recuperando, el Estado bajó uno para ir al juicio, pagarle testigo protegido. Y ese testigo protegido fue lo que están hoy día aquí, tanto en Didaico, en Temulén.
una familia mapuche. Sí. Y luego, ¿podemos hablar de eso, del proceso de la cárcel política? Sí. Porque igual usted con Don Pascual y Patricia Troncoso, no la Lamien, son emblemáticos en el sentido de que son los primeros casos por aplicación de la ley antiterrorista, ¿no? ¿Y qué significó para usted la cárcel, ¿no? ¿Cómo era qué fue su experiencia de estar en una cárcel? Mire, yo jamás en mi vida he estado nunca preso por ninguna cosa, por ningún delito, nada. Entonces llegar a la cárcel es como... es terrible porque en realidad estar cerrado en 4 paredes, que se siente medio, no sé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo nada he hecho. Obviamente si uno ya cometió un error, una falta o se criminó, oye, me criminé, por esta razón estoy aquí y tengo que pagarlo. Y dije yo, ¿por qué acá si yo ninguno de todos, 140 testigos, 40 protegidos para juzgarme, condenarme, y ninguno apuntaban de lo hecho? Entonces uno se pregunta, yo pensando que cuando yo caí preso, pensando que en una semana iba a salir, pues me llegaron así nomás, sino que no preguntaron nada, ninguna cosa, nada, sino que me llegaron, tomaron, usted tiene orden de detención, ¿ya? ¿De qué orden de detención? Y ahí me dice, no sé, no sabemos, allá en los tribunales lo va a conocer. Y cuando llego a la detención en los tribunales me declaran, dice que por un atentado de una casa patronal. ¿Y qué casa patronal? Si yo dije, yo me reí solo. Y yo dije, ¿qué casa patronal? Y ahí al final quedé para adentro y al final yo dije, voy a salir porque si no es autor de los hechos, ¿cómo? No me dieron la libertad y me dejaron. Y sí, se fue. Yo, del momento que cuando fui detenido, no salí durante 1 año 5 meses. 1 año 5 meses. 2 audiencias al mes, ninguno. A la otra tampoco, a la otra, al final no. Yo fue el primero que caí preso de Finado Pascual. Después Pascual llegó a los 3 meses. Pero Finado Pascual andaba arrancado porque realmente más culpabilidad tiene, porque podían haber dicho, este fue entonces, ¿cómo se anda arrancando? Yo no, sino que... ¿Y cómo fue el tema de la relación con los gendarmes? ¿Cómo lo trataban a usted? Mire, de partida, cuando yo recién caí, porque a mí me pillaron como terrorista, porque primera vez que yo veo, cuando yo llegué en la cárcel, me separaron de todo, pero cuidándome uno allá, acá y atrás, 2 atrás y 2 adelante. Yo dije, hasta para almorzar, comer, cuidándome. Entonces yo decía que, oiga, si era mirando, era como una película, porque cuando yo llegué, cuando me llegaron a Temuco a preparar el juicio primero, después cayó Pascual y lo llevaron juntos, y en ese tiempo estaban los de Poluco Pidenco, La Chepa, estaba Yaitul, estaba Víctor Ancalaf, estaba los Millecheo, los Marileo, estaban en Angol, y La Chepa le habían trasladado a Victoria, y Víctor Ancalaf estaba en Concepción. La operación Paciencia. Ya, entonces, ¿qué lo llevaron todo a Temuco? A la cárcel de Temuco. ¿Sabes que Víctor Ancalaf viene resguardado con policía de Concepción, escoltado? Y los Millecheo vienen escoltados de Angol. Y llegan a Traillén escoltados y me pasan un carro a nosotros, con Pascual, escoltado lo llevan. Pasamos con la Chepa, lo llevan escoltado. Y va un helicóptero volando arriba de la carretera. Dice que ahí antes de llegar a Victoria lo van a enfrentar porque están haciendo algo. Y el helicóptero barría. Entonces van adelante las policías y atrás, todo escoltado. Oiga, yo creo que nunca se había visto en Traillén, y toda la gente en la calle mirando, los escoltados salir de ahí de Traillén. Viene de Concepción a Angol, de Angol, todo escoltado, vamos juntos todos, pero todo escoltado.
La caravana de... Es caravana, y ahí en el peaje de llegar antes de llegar a... Saliendo para Temuco, ahí lo vine a encontrar una micro de Temuco, con alarma llevándolo hasta llegar a Temuco. Oiga, parecía y el helicóptero volando encima, arriba de la carretera. ¿Te imaginas? Un gran Una terrorista. ¿Te imaginas? Y miraba nosotros, me reía, conversábamos con Pinao Pascual. Le decía, ¿soñaste alguna vez andar así, Pascual? Mira cómo van arriba mirándote. Y realmente... Y después cuando no lo ven ninguna prueba, y los mismos gendarmes lo ganamos también el espacio de los presos políticos en la cárcel, los respetaron. Y los mismos gendarmes dijeron, oye, dijo, no lo encuentro asunto de la declaración que dan los testigos, la prueba de los fiscales, de la acusación que le están dando. Uno habla una cosa, el otro habla, digo, oye, andan, ustedes chiquillos, dijo, van a salir libres, ustedes son gente comuneros, son gente de comunidad, dijo, yo que lo entiendo, que el Estado que se presta plata para esto. En ese tiempo fue el gobierno de Ricardo Lagos. Sí, fue el gobierno. Y los testigos protegidos, ¿usted cree que estos hombres que fueron acá de la comunidad pagados, esos buenos vehículos compraron, protegidos, cuidándolos? ¿Y eso le dio pena? Saber que lo habían, como dentro de la comunidad lo habían traicionado. Nunca pensamos eso, pero al final descubrimos. Y después al final el hombre, nosotros cuando lo llamamos a declarar, que faltaban como 4 días para ir al juicio, nosotros, y le decimos, lo mandamos a buscar, nada, nos quisieron ir, nos quisieron. Y el último que vino, un joven volvió del norte de trabajo, lo fue mal, y pasó a verme. Y me recuerdo de él, pues murió de 22 años el joven, del cáncer, y pasó a verlo. Es terrible, me dijo, yo voy a ir a hablar con él, y voy a ir a conversar bien. Si él no se quiere venir a arreglar esta situación, me dijo, tiene toda la posibilidad tú de querellarte contra él. Y eso es grave, me dijo. Si yo tengo prueba de testigo, él va a pagar la consecuencia por mí porque me está levantando una calumnia que no corresponde. Ya. Y sabe, el hombre llegó hoy día, al día siguiente partieron a verme, porque le dijo, se va a un juicio, lo van a llevar, y después no lo va a ver más, y ahí vaya. Ya. Y llegaron todos. Al día siguiente llegaron todos, y lo dice, oye, usted lo manda a buscar, sí. Y el joven que lo fue a decir, dijo, está peluda la cosa, lo que dijo usted está peluda, y va a asumir tú la consecuencia con tu familia. Y él tiene pruebas para justificar que usted lo los calumniaste de haber acusado. Ya, llegó la mañana, y cuando llegó la mañana, y ahí, yo le dije, lo saludé, lo felicité, le dije, yo quiero hablar con usted, ¿cuántas veces lo haya mandado a buscar? No, digamos, estamos trabajando por ese motivo, no hemos podido venir y todo. Ya, venimos a arreglar una cosa, ¿ya? Usted sabe, sí. Mira, le dije, yo tengo una declaración que tú estás declarando en contra de mí. Le dije, no, me dijo, no es. Por eso yo lo mandé a buscar, pero ustedes no quisieron venir. Yo tengo una declaración que usted está atestiguando en contra de mí, que yo soy el autor de lo que ocurrió. Usted sabe, le dije yo, que cuando ocurrió eso, ¿dónde estaba yo? No, dijo, no. Voy a ir con la declaración. Yo no estoy hablando de mentiras. Voy a ir con la declaración y lo voy a presentar aquí. Y ahí me dice, cuando voy caminando, entrar adentro a buscar la declaración, me dice, no vaya, vuelva. Vuelva. Sí, dijo. Es que a mí me presionaron harto, dijo, y por ese motivo dije yo, ya, no, mira, no importa. Pero en este momento, el juicio nosotros lo vamos y resulta que el juicio va a empezar y tú lo que tienes que declarar ahora, si yo sé que te pagaron todo, aprovechala nomás si te lo dieron, pero diga la verdad. Ya, eso es lo que vengo a decir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, tú vas a la declaración, vas a ir a declarar. Sí, me van a llegar a las 5 de la mañana, me van a ir con las investigaciones. Vamos los 5 nosotros, me dijo. Ya. ¿Y qué tengo que decir? Mira, no te largue mucho, diga la verdad. Mira, sabes que yo vengo a declarar realmente de lo que he declarado anterior, pero voy a decir la verdad. De lo que hablé anterior no es verdadero, él es el autor de los hechos de los que yo hablé. Por lo tanto, a mí me pagaron para juzgarlo a él.
Y ahí le van a decir, ¿cuánto te pagaron para juzgarlo a él pagar? Ahí le decís nomás y listo. ¿De acuerdo? Y ni una declaración más. Nada más. Y con eso, no importa la plata que lo gastaste, ya te olvidaste, no te lo van a sacar, no, así que son culpa de ellos. Ya. Nada más. Nada más. Él no es el autor de los hechos de los que yo mencioné. A mí me pagaron para juzgarlo. ¿Y quién te pagó? Y di el nombre. Y eso te lo dice. Ahí la pregunta. Ya, pues. ¿Y usted? La misma. Y usted también, pues. Todo. Así que a las 5 años la van a buscar, dijo. A las 5 años la van a buscar porque estuvieron 3 días. Bajo techo, con tele, con todo, bien pagado, alimentado, listo. Y le dice, mañana te toca, pues, a declarar, le dice. Ya, pues. Todos los días, y el último día de hoy día, mañana le toca, a la tarde le van a tomar la declaración y le dice, ¿sabes qué, señor fiscal? ¿Sabes que nosotros vamos a decir la verdad? Porque estamos metiendo en un problema y este problema va a ser muy grave, y otra cosa es que esta familia van a buscar una venganza contra nosotros y para no quedar mal porque somos del mismo lugar y por lo tanto mejor vamos a decir. Pero ahora vienen a decir esto, vienen a decir ahora, y tuviste 3 días y ahora vienen. Sí. Y usted también. Y usted también. Y van a ponerse de acuerdo ahora que usted decir esto. ¿Sí? Y es que lo estamos metiendo en un problema. ¿Sí? Pero ahora me viene a decir usted ahora. ¿Sí? Y lo tocan mañana. Y lo tengo nombrado usted que mañana son testigos. Y ahora usted me dice eso. No, señor. ¿Están dispuestos ustedes a declarar mañana? Sí, pero la verdad. Y así van a decir. Y ustedes ven. Ninguno. No, si estamos todos nosotros. Y miró, ya. Lo largó la misma noche. Se fueron, se vinieron. Y cuando se vinieron, y al otro día el abogado y el fiscal dice, por la represalia de Norín, mis testigos que tenían que declarar la verdad no van a declarar. Se lo sacó. Y se vinieron, lo largaron. Porque ellos le iban a quemar, obviamente, pues, ellos iban a decir la verdad, que no era autor de los hechos de lo que él estaba acusando. A mí me pagaron. ¿Quién te pagó? Le había dicho el tiro. Y se lo fue abajo. Si nosotros, a mí me condenaron políticamente, si no había ninguna prueba de los hechos. ¿Y por la condena política la piensa por la coordinadora Comayeco? ¿O porque era un referente del movimiento mapuche? Bueno, pueden ser ambas en todo caso. ¿Pero por qué piensa que una condena política? Una condena política por la coordinadora Arauco Mayeco, porque ellos tienen la estrategia, la forma de poder lograr de lo que uno realmente está haciendo. Pero estos atentados que ocurrió no era para pagar una cosa. Así que lo ganamos el repuesto tanto en la gendarmería y en el fiscal también, porque el fiscal igual la noche cuando recién yo llegué a la cárcel, a los 3 días me llegaron a declarar la noche, a las 11 de la noche a la fiscalía. Eso es lo que uno también igual mira eso. Como yo le digo, habían 2 adelante, 2 atrás mirando, pues resguardando. Entonces me llevaron protegido, amarrado, grillado con todo. Una cadena va por debajo, pensaron que yo me iba a arrancar, ¿no? Yo dije, ¿qué están haciendo conmigo si yo no he hecho nada? ¿Y por qué? Si he hecho un crimen. Y cuando me llevan allá me dicen, yo alcancé leer un poco porque... Y me dice, le va a tocar declarar a usted, me dijo, de lo que cuál ocurrió. ¿De qué voy a declarar? Yo no sé nada de lo que están hablando. Ya. Y dice la ley, y una ley abajo dice la 18.314. La ley antiterrorista. Y después me dice, me dieron 20 minutos. Yo le dije, no sé leer, le dije yo, pero lamentable no voy a firmar tampoco. Y ahí me dice el fiscal, usted está extrañado, ¿y qué pasa a usted? No era así, no, porque usted me está en este momento presionando para poder declarar, no. Y voy a declarar mi lengua. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué es mapudungún? ¿Qué es lo que es mapudungún? Hablan en mi lengua. Y ahí le hablé en mapudungún, pues. Le dije una palabra, no entendió. ¿Qué es lo que significa eso? Que realmente es lo que usted me está presionando. Y ahí buscaron un traductor. Buscaron una niña y la niña no le pegaba, no se manejaba, hablar mapudungún. Estudió ella, claro, obvio, pero no se manejaba. Y después llegaron 6 traductores, teníamos en el juicio nosotros cuando lo juzgaron. Y esos 3 traductores, uno solo sabía, Horacio, Buenchulapa, que se llamaba,
de la Defensoría Penal, lo único que le pegaba un poco, pero no tanto tampoco. Los restos eran puros de estudiantes, no se manejaban. Y ahí empezó, digamos, la lengua nuestra, que hoy día el Estado lo reconoce, que el mapudungún no debe perder, sino que seguir en el estudio, en la escuela, en los jardines, en todos los establecimientos. Entonces, esa es la política nuestra, de que el Estado hizo con nosotros, encarcelarlo, juzgarlo injusto, pues, sin tener pruebas, sin nada. Si fuimos mal condenados, pidieron 10 años por la ley terrorista, eran 25 años. Y después lo bajaron a 10 porque 5 años lo condenaron. Pero no había por dónde, pues. Hicieron todo lo que quisieron hacer, ni con eso pudieron comprobar. Colocaron pruebas nuevas, ni con eso tampoco. Y más el abogado que tenía, yo tenía un abogado particular porque no estaba la defensoría. El Pascual tenía el abogado de la Defensoría Penal. Yo era un abogado particular. Y ese abogado particular tenía mucho fundamento, y a la vez eso también igual quedó más preparado, que aprendió muchas cosas el abogado y ganó el juicio. El que ganó el juicio fue Madariaga, Jaime Madariaga. Él llevó digamos, la sentencia a la Corte Interamericana y dijo que sí, esto era ganable. Pero después le revocan el uso, ¿no? Sí. Y después vuelve otra vez. Sí, se podía, si la cosa, la acusación que le hicieron nosotros nos juntaba ni pegaba. Entonces, el valor importante que tuvo, digamos, la sentencia de Lonco, ese fue que por ese motivo el Estado fue juzgado y condenado. Sí. ¿Mm? ¿Y cuál es el recuerdo que usted tiene de una vez que salió de la cárcel? Bueno, cuando salí de la cárcel yo igual perdí todas nuestras cosas que tenía adelantado, después de retomar nuevamente el nuevo, pues hacer la familia quedaron solos. Yo tenía tres niños y una niña, y estaban chicos, estaban estudiando, había uno que estaba terminando y otro estaba empezando, así que fue terrible. Y cuando volví, nada, pues perdí harta cosa, perdí mi herramienta de trabajo que tenía, dejé todo tirado, nomás botado. Y después tuve que empezar de nuevo, otra vez, como empezar la vida de nuevo, como que nada ha pasado. Bueno, igual salí con ánimo y fuerza. Después que pasé un momento difícil, como hay un dicho de que después de tristeza viene la alegría y el gozo. Y eso es verdad. Pero también igual, mi Dios tampoco no quiso que yo me fuera, porque yo pasé un momento difícil en la cárcel después de un año 5 meses de ganar, y después volver, y después estar dentro del lugar, y para mí fue terrible. Y ahí al final me enfermé, fui operado yo en la cárcel. Y cuando fui operado ahí yo ya me llevaron de urgencia rápido de la cálculo de la vesícula. Y claro, fue todo bien la operación, pero lamentable que yo hice fuerza. Al momento estaba en el 3er piso del hospital regional de Temuco. Yeah. Claro, de trasladarme de la camilla al ascensor, colocan la cama y irse al ascensor, la cama que está dentro, y llevarme al 3er piso, y eso hice con puro codo y con el pie no. Entonces, claro, hice un pequeño esfuerzo y me fui en sangre, en hemorragia. Claro, pasé hoy día está tranquilo todo, como las 10 de la noche, 11 empezó el dolor. Fue terrible. ¿Y usted cree esa le pasó a raíz de la cárcel? Sí. ¿La asocia a la cárcel? Claro. Y fue terrible para mí. Yo volví bajo la tierra. Yo me había ido primero que Pichumpo. Primero. Si yo perdí conocimiento cuando me fui en sangre. Y ahí no sé qué pasó, los gendarmes empezaron a hablar con los médicos qué le habían hecho. Yo estaba engrillado, los pies en la cama, todo, y cuando me vieron que estaba mal me soltaron y ya quedé, ¿para qué le cuento? Perdí conocimiento a todo. Me bañé de transpiración
y me bajaron abajo, ahí no sé cómo me llegué abajo, y ahí me encuentro en una pieza donde descansan todos, tapado con una sábana, amarrado una mano y pie abajo, encima de una mesa, tapado con sábana, y una luz frente arriba y tiene que ser las 2 de la mañana cuando despierto. Y miro la luz y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me tienen amarrado? Y los pies, estoy así nomás. No hay nadie. Y ahí cuando miro, ¿y por qué me tienen aquí? Y después al final aparece a los 10, 20 minutos una niña, una enfermera, y lo miro yo y me miro y sale corriendo. Y cuando sale corriendo, llegan los restos después, demoraron un poco, llegaron todos. Y ahí todo dicen, esto es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Después al otro día me dice la doctora, me dice, esto es un milagro de Dios que usted volvió, porque nadie ha resistido donde usted llegó. Y ahí dijo uno, los mapuches son duros, dijo. Son duros los mapuches. Nadie ha resistido y se han ido todos. Pero lo que pasó a usted no era para resistir, pero volvió. Y sabe, dijo, le digo una cosa, tiene algo que cumplir usted y Dios no quiso que usted se fuera. Tiene que cumplir algo. Y eso Dios no quiso que usted se fuera. Así que, y creo mucho en usted, en la fuerza que tuvo. ¿Sí? Y eso estamos viendo hoy día. Y el 2005, el año 2005, estamos en 2019. ¿Cuántos años? Estaría bajo tierra. Y no estarían ustedes hoy día acá junto a mí viéndolo. Loco, don Aniceto, y ahora usted con el tiempo y con la posibilidad de haber muerto, con lo que nos está contando, ¿cuál es su evaluación de la política mapuche hoy día? Después de todo este camino que usted ha hecho. Bueno, aquí yo creo que nosotros lo que realmente veo hoy día están muy politizados ya las cosas de nosotros como mapuche. No hay una realidad, un camino como corresponde de ser. Hoy día mismo vemos que también la coordinadora no era su camino lo que él están haciendo hoy día. El camino era recuperar el espacio territorio donde realmente tiene que recuperarlo. Pero hoy día haciendo cuestiones, maldades, de todos los lados, no significa nada. ¿Qué están haciendo? Si usted está reclamando una parte de un territorio, usted tiene que estar en el lugar visual donde está, para que el Estado escuche, verdaderamente está posicionándose en el lugar, y hay que devolverlo y hay que hacer. Pero si está en esa condición, y hoy día la política como están, hoy día, todos tienen derecho, dice, recuperar, obviamente, claro, no, si está bien, pero lamentable, están muy politizados, metidos también, digamos, hoy día los narcotráficos, y esa cuestión nos está perjudicando harto, digamos, en nosotros. ¿Acá en el territorio? Sí. Y eso va más allá de lo que están haciendo. Entonces, no hay una claridad bien, digamos. Si hoy día están reclamando, uno tiene que buscar el espacio de donde está y allá tiene coordinación de los que están haciendo ocupación, no haciendo maldad en la gente que no corresponde. Hoy día la gente no estamos en contra de la gente, de los que están realmente afectados. Estamos contra el Estado, que el Estado tiene que reconocerlo. Y luego de todo este proceso político, ¿no? ¿Cuál es su reflexión de haber recuperado las tierras, de haber vivido la cárcel política? ¿Usted cómo imagina el país mapuche del futuro, ¿no? ¿Cómo le gustaría que fuera? Mira, nosotros mirábamos de partida nosotros, pero esto va a ser difícil porque la tierra que lo han entregado todos nosotros para poder salir adelante, cambiar nuestra vida, ser un emprendedor. Si el Estado no lo está ayudando en nada, nosotros mismos tenemos este terreno, no lo entregó pelado, no tenemos nada de recursos. Entonces, si el Estado entregara con algo recursos, la vida cambiaría mucho de nosotros. Y seríamos otros y no estaríamos hablando más allá de los que quieren seguir reivindicando. Pero
Si no lo entregan con algo recursos, las cosas van peorando más, porque sin dinero, sin recursos, ¿qué va a hacer con un terreno? Estas tierras están lavadas, erosionadas, y hay que alimentarlo para poder dar esta producción, pues. Y si no tiene, porque está todo plantado en plantas exóticas, eucalipto y pino. Entonces, digo yo que para nosotros como mapuche, tiene que el Estado juntarse realmente con la persona que representa de los territorios, que viva en su territorio. No personas que anden así oportunistas diciendo nosotros necesitamos, somos del territorio tanto. ¿Y quién lo ve? ¿Dónde viven? ¿De dónde viven? ¿De dónde eres esa persona? ¿De dónde eres? Yo mismo, que si yo voy más allá me van a conocer y me digan, este hermano de Malleco. Si voy a Cautín me van a decir, usted de Malleco, sí, pues, yo vengo a ayudarlo, este hermano necesitan recuperar su territorio. El Estado, los que está dando oportunidad a los que están en la política, digamos, a los oportunistas, porque lo hemos dicho nosotros, porque él no se ha sentado con la autoridad tradicional, con la machi, con los loncos, ¿no? Pero en ese sentido, cuando viene Moreno, ¿no? El ministro, y conversa con usted, podría uno pensar que entonces hay de parte del gobierno de Piñera un reconocimiento a una autoridad tradicional que se sienta a conversar con usted, ¿o no? Sí, pero lamentable que el ministro Moreno hizo todo su buen trabajo que tuvo con las comunidades, pero dejó todo adelantado y al final no lo cambiaron, lo sacaron, quedó otro, ni lo conoce nadie hoy día. ¿Y no siguió ese trabajo? No siguió el trabajo, entonces verdaderamente los que tiene el gobierno, la gente que están detrás de él, las malas políticas que tienen. Imagínense, vino una sola vez, hoy día lo llaman, todo dejó el teléfono y no lo contesta, pues, y todos dicen, ¿de qué ministro estamos hablando? No era como Moreno, usted lo llamaba, mira, ministro Moreno, sabéis que nosotros queremos reunirlo con 4 comunidades, tiene este problema, ya pues, ¿cuándo quieren tenerlo? Deja ver mi agenda. Mucha venía, pues. Pero el ministro que dejó él ahora, no, nadie está con, digamos, verdaderamente quedaron peor, dice, ahora estamos todos, hace cuenta que no los trabajos que hizo Moreno quedó tirado nomás, botado nomás. ¿Y valió la pena en ese sentido tal vez apoyar a Moreno o no, a lo mejor no? ¿Cuál es su visión sobre Nosotros eso? lo dijimos que Moreno volviera, pues, pero es difícil que vuelva, pues. Pero cambien el ministro, pues, el ministro que dejó él, que asumió el cargo. Si él no es capaz, mejor que coloquen otro. ¿Y eso no le trajo costo? ¿Mm? ¿No le trajo costo acercarse al gobierno de Piñera con Moreno? ¿Trajo costos sociales, no sé, dentro de la gente mapuche? ¿Le dijeron muchas críticas o no? No. Bueno, Moreno recorrió harto aquí, recorrió al sur, para allá, lo llevamos donde nosotros necesitábamos y allá estaba. No, si hizo todo una pega bien Moreno. Pero lamentable de cuando se fue él, dijimos, ¿por qué Moreno se fue? ¿Por qué lo sacaron? Y el que va a entrar dijeron ya. Y al final cuando colocaron al otro, no, hasta la fecha nadie lo conoce. Pues. Y todos reclaman, pues todos diciendo. ¿Qué del ministro? ¿Y cuándo va a venir el ministro? Todos preguntan. Nadie sabe. Y incluso nosotros le conversamos al intendente. Dijo, no, cambió todo ahí, cambió todo. ¿Y qué piensan ustedes? Necesitamos el cambio del ministro que dejó Moreno, pues, que coloquen otro que sea más, que cumpla los trabajos que dejó él. Pues. No es cierto, dijo. No, este hombre no. Así que por lo tanto ahí quedaron todas las comunidades en espera. Solución. Nada. ¿Y usted qué lo llevó a llevar a conversar con el gobierno de Piñera? ¿Cuál fue su visión política de tener que conversar con el gobierno de Piñera? Miren, nosotros no era para que nosotros conversáramos con Piñera, pero lamentable, nosotros lo acercamos, formamos un consejo lonco que pertenezco, yo soy presidente del consejo lonco. Entonces, yo tampoco no quería asumir el cargo como presidente del consejo lonco porque hay harto de los 12 comunas. Y le dije, acepté ser socio miembro de Lonco, sí, le dije yo, pero y ahí todos nombraron, todos dijeron,
usted ganó el Estado, usted fue un lonco tradicional que ganó el Estado. Y no, pero igual forma que ustedes puedan asumir también un cargo, ya. Como todos dijeron ya, para no hacer menos ya. Así que me dieron el voto y fui el presidente del Consejo Lonco Gualmapu de Temuco. 12 regiones. Y los 12 lo hemos reunido con Ministro Moreno. Y con los 12 hemos visitado 3 comunidades con Ministro Moreno. Y también lo que están haciendo trabajo ustedes, dice. Muy bien, eso es lo real, uno vea la realidad en el campo, ¿sí? Ahí le llamo una parte más verdaderamente que había necesidad. Y cuando le llamo allá, bueno, estos trabajos son los que falta hacerlo, dijo, y no lo han hecho. Nunca ha venido, primera vez que aquí usted como ministro llegó acá en nuestra tierra. Y lo recibieron y lo aplaudieron todo, pero resulta que hoy día no conocen la realidad en el campo. Si vio la necesidad del campo, hay partes que no tienen agua, están sacando agua en balde, hay partes que no tienen camino, acceso, no tienen buena vivienda, lo vio todo él. Hay harto, ¿sabes qué hacer aquí? Dijo. Y lo ven los políticos como qué están haciendo para allá, quemando casas, quemando camiones, dije yo. ¿Y por qué usted le dan prioridad a ellos? A eso hay que atenderlo, eso lo están dando ustedes. Y esto mira cómo está. Y ahí encontró la realidad. Y es el trabajo que está haciendo Moreno. Entonces dejó la pega a mitad de camino y se fue, quedó otro. Puta, eso no va a terminar el periodo del gobierno y no lo van a conocer nada. A mí me pasa con el gobierno de Piñera que por un lado tuvo un inicio, un discurso social en el cual ocupó a Moreno como eso, pero a la vez tenía una visión súper represiva con Chadwick y que termina asesinando a Catrillanca. Entonces es como un gobierno que tiene una doble manejo frente al tema mapuche. Eso me genera, y que hoy día me diga que Moreno se fue, no le contesta el teléfono o no, o que hace ese trabajo, ¿no? Que al final siento que, en mi opinión política esta, ¿no? Que ocupan al movimiento mapuche, ¿no? En un momento y luego cuando pasan las tragedias se retiran. Se retiran, sí. Y al final usted termina estando acá, Moreno no le contesta el teléfono y Catrillanca está asesinado. Entonces los costos políticos a veces al final los termina llevando muchas veces el mismo mapuche en esta historia, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero quería como... Claro. Bueno, ahí nosotros igual, el director nacional de la CONADI, don Jorge Retamal, igual también usó algo en nosotros, porque la presentación del gobierno cuando vino, teníamos una reunión del Consejo Lonco nosotros con la Machi. Ese día juntamos más de 400 más o menos, y entre el director nacional y nosotros, y el director llega un momento, ya teníamos todo listo, y le dice el director, me dice a mí, don Conorín, me dice, ¿sabe que el presidente de la República está aquí, quiere saludarlo? Dijo, porque usted está reunido y ¿qué dice usted? No sé, le dije yo, consúltele los restos ahí. Y ahí dijo uno, ya, pues queremos ver al presidente, que venga, pues. Y llegó el presidente. Cuando llegó el presidente, bueno, igual forma, yo lo saludé y me abrazó. Yo no tengo nada de enemistad, pero obvio, uno no es negar los abrazos. Y cuando ven todo por la tele, por la prensa, dice, el Don Conorín dijo, Piñera, de la derecha se dio vuelta, las redes sociales empiezan a hablar. Entonces, bueno, a mí no me juzgó el gobierno de la derecha, fue la concertación, Ricardo Lago, que podía haber dialogado, conversado la solución con los que ocurrió. Y mira, sabéis que esta cosa fue grave y hay que dar solución al final las comunidades que están reclamando. ¿Y qué ha hecho si él no ha hecho verdaderamente lo que ocurrió acá al hombre? ¿Por qué no dijo, sentémoslo, dialoguemos y conversemos? ¿Cómo fue la cosa? ¿Solucionamos el problema? No, aplicó la mano dura al tiro inmediato, sin consultarlo. Y ese fue el error más grave que cometió. Y aunque se volviera a tirar, y no va a salir nunca, porque en realidad ya quedó su imagen. No solamente en mí, sino que en la mayor parte de la comunidad. Todo, y si usted fue Ricardo Lago, fue que el autor de aplicarte la ley antiterrorista, sí, eso fue. Y Michelle Bachelet también. Está bien. Lonco, ¿cuál es el país mapuche que usted sueña, imagina hacia el futuro? ¿Cómo le gustaría entregar un país mapuche a las futuras generaciones?
Mira, un país tranquilo a futura generación, así como estamos divididos, es un poco difícil. Porque aquí hay mapuche políticos, casi más políticos que sean real mapuche. Hablan la política que son mapuche, pero para conseguir para ellos, no para los restos hermanos. Aquí para ordenarse tenían que unirse primeramente todos. Primeramente, tener una comunicación que sean, apunten, digamos, que vayan por todo el camino que quieren. No uno, no, yo no quiero yo no quiero acá, el otro tampoco. Es lo mismo que la consulta nacional. Uno tira para allá, otro tira para acá, pues, pero no saben qué es lo que es la consulta. Primero deberían verificar, mirar y escuchar cuál era la realidad. Porque un artículo de la ley nosotros no lo favorece la ley indígena, pero eso no lo miran ellos. Usted dice, siento que usted lo que le hace falta al mundo mapuche es escuchar. Exacto. Escuchar cuál es la propuesta que quieren ellos en nosotros. O modificar la ley, cuál es el artículo de la ley que quieren modificar. En la ley indígena no lo sirve de nada, porque en realidad hay un artículo que la compra de tierra a 25 años. Y esa ley hay que modificarlo. Y no está el reconocimiento, digamos, la autoridad tradicional, que no viene en la parte de la ley indígena. Es una parte que también nosotros tenemos que aplicarlo. Pero resulta que ellos dicen no arrendar más tierra, sino no, si arrendo nosotros no estamos dispuestos a arrendar. Bueno, algunos arrendarán, ¿no? Pero no quieren escuchar, pues. ¿Y usted cómo ve a los jóvenes mapuche hoy? Están muy metidos en la política. ¿Escuchan los jóvenes mapuche? Sí. Sí lo escucho. No, los jóvenes políticos mapuche, no, yo conozco varios, no conocen la realidad, como está el pueblo mapuche. Por estos grupos que están haciendo cosas, están dejando todo atrás los restos hermanos. Imagínense, hay un loco que está viviendo en una hectárea de tierra, hay otro que está en dos. Entonces, no está reclamando, dice. Y le dijo a Moreno, y usted está atendiendo a los políticos, los que están reivindicando 207.000 hectáreas, ¿para quién son? ¿Serán para ellos? ¿Serán para usted, no? ¿Usted encuentra que los jóvenes mapuches están pasando ya a la tradición? Sí. Harto, eso es lo que usted... Harto, no poco. Como que hemos sido falta de respeto sí. con ustedes. Exacto. No, sí, eso está ocurriendo. Quieren ellos manipular los restos de hermanos que están en la comunidad. Si hablaran ellos verdaderamente, comunidad que están, mire, nosotros vamos a seguir siempre así como están, porque la política es así, pues los hermanos que están reivindicando, hablando allá, ellos logran con el gobierno sentarse. Pues. Imagínense ahí en Renaicom, hay un alcalde mapuche y está la CAM, están negociando un vertedero y lo está perjudicando una comunidad y no le consultan a la comunidad, sino que no aceptan, no hacen consulta. Pero para ellos, beneficio de ellos. ¿Y cómo quieren bajar el movimiento? A la CAM dice, no, ese camino no lo conduce realmente. Dice, ¿sabes cómo podemos nosotros? Queremos construir esto y estaré apoyando tú que estás metido en la parte del pueblo mapuche. Le decía, una parte nomás está la CAM metido, no a toda la comunidad. ¿Y cómo recuperamos eso del escuchar de nuevo? Tenía que sentarse, llegar a un acuerdo, dialogar. Porque todos tienen pensamientos distintos ahora, por la política. Y ahora está metido en el narcotráfico. Ahí en Temucuicui, hay 3 organizaciones, las 3 organizaciones. Ahora es el momento oportuno que el día de mañana se van a agarrar entre ellos. Igual lo que dice usted no es menor, es grave, sí, que usted plantea que haya narcotráfico en el Walmart. Imagínense, ahí mismo mataron 2 jóvenes del hijo del Lonco, imagínense. Quizá no, por no seguirlo a ellos, quisieron indemnizarse solo, trabajar independiente, formar una empresa. ¿Qué le hicieron? Lo mataron los 2 hijos del hombre. Y son gente del mismo lugar de las comunidades. ¿Y cuál es la forma correcta debería ser los mapuches? De su mirada de lonco, ¿cuál es la forma correcta de ser de un mapuche? Nosotros como lonco, miramos verdaderamente, rechazamos la violencia, rechazamos que esto nunca jamás ha ocurrido, ha habido digamos, en nosotros. ¿Pero está de acuerdo con la fundación de la coordinadora y su primera etapa? Claro. ¿Pero ahí compartía la violencia? No compartía, pero obviamente él atentaba contra, pero no, digamos, a la familia o al atentar contra la persona del dueño, sino que... ¿Usted está de acuerdo con las recuperaciones de tierra? Exacto.
hacer ocupación y vivir dentro del predio, ya, si lo ven a sacar, pero no atentar contra la persona. Mira, estamos reivindicando este territorio de Nicolelo, usted, por lo tanto, no queremos atentar contra su vida, sino que aquí en nuestro espacio, el lugar anteriormente de nosotros, hoy día usted lo está haciendo. No sé cómo lo logró, pero aquí usted va a tener que... Ya, pero no atentar y llegar y posicionarse o matarlo, como Lusinger, Mackay lo mataron. Imagínese, y no era una persona que era grande, que tenía los predios, no alcanza ni 200 hectáreas, 150 hectáreas, dice don Jorge. Y por ejemplo, Lonco, cuando sucedía las quemas, no sé, de camiones, porque usted la crítica que está iniciando en el tema de lo que empezó a suceder con las quemas de casas, por lo que siento yo, ¿no? Pero antes de eso, ¿usted compartía aquello en el sentido de la protesta o tampoco? Nunca compartió la violencia. No. ¿Usted compartía las recuperaciones de tierra? Sí. Eso. Sí. ¿Y ese cambio es lo que a usted no le ha gustado? Sí. No, eso no, nosotros no vamos a eso. ¿Y cómo se encausa de nuevo el movimiento mapuche? Recuperando los espacios de territorio, pero aquí ya no quedan, en este lugar no hay forestales ya. Están para el lado de los sauces, para el lado de Temuco. Pero nadie quiere hacer demanda territorial porque como está ocurriendo eso de todas esas cosas para allá, entonces si vamos a estos son, no. Entonces tienen miedo, temor y dicen no queremos, nosotros queremos que lo lleguen verdaderamente de tierra nuestra, vamos a hacer ocupación aquí y esto que permanezcamos hasta el final, hasta lograrlo. Pero no atentar contra personas que no corresponden. Lonco, ¿cómo entonces se hace la política mapuche? Tuviera que decirle a los jóvenes, ¿cuál es la forma de hacer política de los mapuches tradicionales? Yo creo que aquí primeramente tener un diálogo con todos nuestros hermanos, digamos más de comunidad que en la ciudad, porque en la ciudad están las políticas metidos. Entonces, tener un recorrido al final de las comunidades que donde están viviendo los hermanos. Yo creo que a través de eso, si según como le digan él, dice, mira, sabes que lo encuentro bien lo que está haciendo usted y tener una política mapuche real como debe ser. Tener comunicación, tener llegada al lugar, al espacio donde lo conozcan y qué están haciendo, cómo están, cuál es su postura que tiene al final. Y ahí el hermano va a decir, mira, yo recorrí la 9ª región, recorrí a Biobío, esto, así están. Yo recorrí todo Biobío y acá pues falta hablar de Caragua nomás. Todos están politizados. Están todos politizados. ¿Y usted entiende la politización como que tengan... Mire, no, cuando son políticos, unos son de la derecha, otros son de la Concertación, otros son Evópolis. Entonces, usted le habla cómo debe ser, no, dice, nosotros no estamos en la reivindicación, no queremos nada meter porque lo van a causar los restos hermanos que están haciendo, no tenemos miedo, temor, no, mejor quedamos callados nomás. No lo encontramos bien lo que están haciendo, pero lamentable es así. Ya. ¿Y cómo quiere usted que sea mejor? No, más ordenado y si se está reclamando que el Estado se pronuncie, mira, sabes que si se llegara a un acuerdo, obviamente el Estado podría entregarle una cantidad de tierra, pero los que no tienen tierra. No, estos compadres andan hablando puras cosas que no corresponden ni son de comunidad, nada. Entonces, es difícil. Loco, para ir cerrando y a darle las gracias por la conversación, pero ¿cómo se puede decir a la niñez mapuche que se está formando, no? ¿Qué es lo que tiene que recuperar un mapuche para volver a ser un buen mapuche tal vez? El mapudungún. El idioma. Sí. Yo creo que eso es lo más importante. Si usted no tiene ese, digamos, el mapudungún, se va a entrar más a politizar en castellano. Y en mapudungún usted puede conversar, puede decirle cómo éramos antes nosotros, cómo vivíamos, cómo era verdaderamente la comunicación que teníamos. Pero si está metido, no sabe hablar mapudungún, obviamente va a ser difícil. Vale, Peña. Chal tú. Chao.